Bueno, el Señor les bendiga. Aquí estamos en una nueva grabación, una nueva entrada que les tengo. Esta entrada es sumamente importante para otros trabajos que se deben continuar haciendo en el futuro. En este caso, les quiero traer los argumentos trascendentales, por qué son importantes y de dónde vienen. Esta va a ser la primera parte. La primera parte es la colisión o el choque que hay entre el racionalismo, el empirismo y el escepticismo, o que hubo realmente, porque realmente voy a hablar de algo que pasó. Y quiero informarles algo, este escrito, esto que les voy a presentar realmente es una conferencia de Greg Manson. Es una adaptación de esa conferencia. ¿Por qué? Porque traduje el transcrito de esa conferencia, pero hay muchas cosas de la interacción, ¿verdad? Que cuando una persona está hablando a un público que no se pueden traducir porque no hacen mucho sentido. Hay una interacción con un público que no se escucha en cuanto a esto, así que pues entonces hay unas cosas que yo adapté y hay otras cosas que yo tuve que quitar porque no hacían sentido cuando se escuchaba lo que el autor, ¿verdad? Greg Manson decía, pero no a lo que contestaba. Otra cosa es, en cuanto a la adaptación, es que hay cosas de las contestaciones que él traía que sí tenían relevancia y estaban bien conectadas con la línea que él traía, así que yo las añadí como si hubiese sido parte del discurso. Eso es básicamente la adaptación que he hecho. Pertenece a un transcrito de una conferencia que se titula Transcendental Arguments, parte 3, Kant. Es la parte 3 y se titula Kant porque realmente él está tratando de traer los argumentos trascendentales de Kant y por qué se llegó ahí, para entonces explicar en el futuro, y es algo que me propongo yo también para ver cuándo lo puedo realmente concluir de forma concreta, por qué entonces los argumentos de Kant son importantes y cómo después Cornelius Van Til, va a utilizar este tipo de argumentación, no los argumentos de Kant, pero el tipo de argumentación de Kant para entonces poder contestar al incrédulo, al no creyente. Muy importante esto, pero esto no solamente es para apologética y simplemente hablar de que Dios existe o no existe, estas cosas, es mucho más profundo y mucho más abarcador. ¿Okay? Ahora, este transcrito y este video que les tengo no se trata sobre específicamente eso, sino la historia que trae detrás la argumentación trascendental. Entonces, pueden encontrar el video en Bansen Series en YouTube. De ahí es que yo saqué esto, la parte 3 de Transcendental Arguments, Kant. ¿Okay? Si a alguien le interesa el escrito que hice, el transcrito, la traducción, me puede escribir para que entonces yo le provea esto y de esa forma pues poder, ¿verdad? Lo puedan observar por ustedes mismos. Así que nada, vamos a esta primera parte que he titulado entonces la colisión entre el racionalismo, el empirismo y el escepticismo. ¿Okay? Muy bien. El racionalismo buscaba pararse en sus propios pies. ¿Existirá algo indudable? Pregunta el racionalista. La respuesta, yo, eso es lo que contestaba Descartes. Pienso, luego existo. En otras palabras, para Descartes lo más seguro del universo soy yo. No, no tú, yo. La propuesta racionalista anunciaba que descubriría autónomamente dos cosas. Verdades autoevidentes desde las que podemos deducir conclusiones sustanciales sobre la realidad. O sea, cómo yo deduzco la realidad, ¿verdad? Y esas conclusiones que sean la sustancia, ¿verdad? De esa realidad, que es la naturaleza de la realidad. Y
Número 2, la búsqueda de certidumbre en el conocimiento. O sea que tenemos que personas como Descartes estaba buscando deducir conclusiones sobre la realidad que sean autoevidentes y que eso fuera una certidumbre de conocimiento, o sea, fuera algo seguro, certidumbre. Después de cientos de años de historia, cabe preguntarnos si los racionalistas continentales, y de eso vamos a hablar luego, si los racionalistas continentales encontraron estas verdades autoevidentes porque Descartes, Leibniz entonces y Spinoza llegaron a conclusiones tan diferentes sobre la realidad. Es una pregunta importante. Si es cierto que estas realidades son autoevidentes, ¿por qué estos tres pensadores que están aquí, ¿verdad? Descartes, Leibniz y Spinoza, llegaron a conclusiones tan diferentes? Porque uno era dualista, otro era atomista, o sea, pluralista, y el otro era monista. Son conclusiones bien diferentes. Estos, anclados a la idea de que la razón puede resolver cualquier problema que el hombre enfrenta, pensaron que la educación resolvería los problemas humanos, mostrando suprema confianza en la capacidad de la mente y el intelecto. Pero el racionalismo coloca a la individualidad inevitablemente en el campo del subjetivismo, un punto de referencia interno. ¿Ok? ¿Dónde se puede colocar entonces, como dice esto, ¿verdad? Esta suprema confianza en el individuo. En el individuo. El problema es que el individuo está razonando algo desde su punto de vista, que es interno, es del individuo, ¿verdad? De la persona en particular. Para Descartes hay dos tipos de sustancias. Y perdonen que use la palabra sustancias y la pronuncie de esa forma. Estuve indagando cuál debía usar, pues sustancias, y lo voy a decir sustancias. ¿Okay? Para Descartes hay dos tipos de sustancias: cuerpo y mente. Esas son las dos sustancias de Descartes: cuerpo, mente. Las sustancias del cuerpo están suspendidas en el espacio, mientras que las sustancias de la mente no. O sea que hay mente y alma, ¿verdad? Por decirlo así. Las sustancias deben ser independientes de otras, porque las sustancias no son las que unen las propiedades de una cosa. ¿Ok? Un ejemplo, una manzana. Manzana es igual a roja, más o menos esférica, dulce, etc. ¿verdad? Spinoza dice que si por definición la sustancia es independiente, si la sustancia es independiente, entonces solo puede haber una sustancia. Solo puede haber una cosa independiente. Eso es monismo. Leibniz difiere argumentando que si la sustancia es independiente, miren aquí cómo empieza ya a haber diferencia. Si es verdad que la sustancia es algo independiente, pues realmente esa sustancia debe ser realmente una pluralidad, no un monismo, una pluralidad, muchas, ¿verdad? Independientes. Deben ser muchas independientes, ¿verdad? Que no tienen relación las unas con las otras. Esto es lo que las hace entonces independientes, ¿verdad? Porque si se perciben muchas cosas, pues entonces no es una, sino muchas. Ahí bien, ahí están viendo algo que de hecho estoy trayendo también en mi canal de YouTube en unos lives sobre el uno y los muchos. La realidad de Leibniz está compuesta por un número de mónadas sin ventanas. Mónadas sin ventanas, lo pueden buscar. Las mónadas sin ventanas, ya que no pueden ver ni interactuar con otra cosa que sea externa a ellas, como algo, ¿verdad?, que sea físico. Ellas no pueden interactuar con lo físico. Spinoza y Leibniz comenzaron con premisas comunes para luego concluir radicalmente diferentes.
Ambos fueron descartados como filósofos del sueño. Encontraron coherencia, pero en una forma de filosofía sueño. Había otro grupo de pensadores que se distanciaría de estos, los empiristas británicos. Los empiristas no querrán nada que ver con estos filósofos continentales del sueño. Estos eran concebidos como especuladores por los empiristas. Y ya vemos esta distinción de los continentales y los británicos. Porque de los británicos, esto es en general, ¿verdad? De los británicos vamos a empezar a hablar que se relaciona mucho con el empirismo. ¿Okay? Los empiristas proponían que no hay ideas innatas, solo existen particulares y que debemos buscar sentido común en la observación y lo que es práctico, practicalidad, ¿verdad? Ellos son bien dados a la practicalidad. O sea que si no hay ideas innatas, realmente lo que hay son particulares. El racionalista defendería que una idea innata es aquello que la mente contiene sin la interferencia de los sentidos o la imaginación. Por ejemplo, alma, causa, sustancia. O sea que para ellos, para los racionalistas, no los empiristas, para los racionalistas, los continentales, ¿verdad? Estos que están en esta foto aquí, van a defender que las ideas son innatas. Y esa idea innata, ¿verdad? Que defiende el racionalismo, es aquello que la mente contiene sin la interferencia de los sentidos. O sea que hay cosas que están sin necesidad de ser percibidas por los sentidos. ¿Okay? El alma, las causas, la sustancia o la substancia. ¿Okay? Podríamos saber empíricamente que no hay ideas innatas. Los empiristas sostenían que lo que sabemos lo sabemos en base a las sensaciones, pero no hay sensaciones que nos informen que no hay tal cosa como ideas innatas. El empirismo comienza con una asunción filosófica incuestionada. ¿Okay? El empirismo dice que no, eso no existe tal cosa como ideas innatas. Pero ¿cómo tú lo dices? ¿Cómo tú empíricamente me muestras que eso no existe? ¿Verdad? No, simplemente se asume de entrada, ¿verdad? Y comienza con esa asunción incuestionada, ¿verdad? Esa asunción filosófica de debatir en contra de, pues, de lo que decían los continentales. El empirismo dice que solo existen particulares, pero si solo existen particulares, entonces no existe unidad entre los particulares, porque la unidad en sí no es un particular. ¿Okay? No podría haber tipos de cosas o clasificaciones de cosas, como decir manzanas o perros, porque manzanas o perros son ¿qué? Son particulares. No son particulares, son universales. Un perro no es todos los perros, un perro es una clasificación universal, igual que las manzanas. Si no hay principios que conecten las cosas, entonces tan siquiera podríamos decir que una manzana es una manzana, porque decir que algo es una manzana es asumir substancia, que las propiedades están unidas o indexadas, pero no vemos la indexación de las propiedades, no vemos eso, y mucho menos vía ley natural. No podemos observar esa indexación, cómo es que está eso relacionado una cosa con otra. Bien importante. Y continuamos con el próximo slide, que nos explica algo interesante. Si el empirismo es correcto, no solo nos quedamos sin sustancia, tampoco tenemos causalidad, porque tenemos un evento por aquí, otro evento por allá, pero sin poder reclamar una conexión necesaria entre ellos. No se puede decir que algo está causalmente relacionado. Tienen la misma causa, ¿verdad?
Están relacionados porque sí. ¿Cómo es eso? John Locke decía que la sustancia que individúa las cosas y une propiedades es un substrato para las cualidades. ¿Okay? La sustancia subyace las cualidades. Así como la pizarra de boletines sería, ¿verdad?, como el board, sería la sustancia. Y los alfileres, que son las propiedades. Como realmente lo que percibimos son las propiedades y la sustancia es lo que está por debajo, y eso es, ahí está conectado, pero nosotros no podemos percibir ese board. Podemos percibir los pins, los alfileres, pero no podemos percibir el board. Al ser presionado, este señor John Locke, al ser presionado sobre qué es esto que subyace las propiedades, Locke admitió no sé qué. Lo que significa que la sustancia es algo misterioso, metafísico, que parece ser necesario. Irónico que Locke sea conocido por su doctrina sobre los derechos inalienables. Interesante esto. No hay ideas innatas, pero hay derechos inalienables. ¿Cómo algo puede ser inalienable si no es innato? Es posible tener una cosmovisión consistente ignorando sustancias a la vez que se proclaman derechos inalienables. ¿Es coherente la política y la epistemología de Locke? La respuesta de Millo, esto no está en el transcrito, la respuesta de Millo es un obvio no. No. No puedes negar lo que necesitas. Lo que dicen necesitar, ¿verdad? O sea, hay derechos inalienables. ¿Cómo sabemos eso? ¿De dónde sale eso? Bueno, no sé. Básicamente es lo que está pasando. Y continuamos, entonces, con estos señores acá. El primero a la izquierda de la imagen es Locke, John Locke. Y el segundo es Berkeley. Berkeley, otro empirista inglés, sostenía que ser es ser percibido. Entonces no hay ideas abstractas. Nadie existe en abstracción. Todo lo que existe es concreto y debe ser percibido para existir. ¿Ok? Realmente para él ser es ser percibido. Es lo que está diciendo. Ahora, la materia es una idea no percibida. O sea, la idea de materia, esa clasificación, esa idea de materia, ¿qué es? No es un concreto, ¿verdad? No es algo concreto. Y sigo. Ahora, la materia es una idea no percibida. No que no podamos percibir cosas materiales, sino que el concepto materia es un abstracto. La substancia material es imperceptible. ¿Ok? La substancia material, esa idea que une, que hay una cosa que se llama materia, no es percibida, es imperceptible. Imperceptible, perdón. Así que para Berkeley no hay realidad material. ¿Y qué hacemos con la propiedad de la materia? Sabemos que Berkeley no estaba negando que tenemos sensaciones. ¿Ok? Berkeley no estaba diciendo que que nosotros no podemos ver, sentir, escuchar, tocar, probar cosas. ¿Ok? Él no estaba negando eso. Las sensaciones son una interpretación. Y la sensación depende de una mente. Ese es el problema. Tenemos en Berkeley la extraña combinación de un hombre que es materialista e idealista, que toma presuposiciones materialistas y las empuja hasta conclusiones idealistas sobre la naturaleza de la realidad. Entonces, llega el que está a la derecha aquí en la imagen, David Hume, o David. No es David Humo, por si acaso, es David Hume.
llega al escenario diciendo, él dice algo así como, bueno, ya que nos hemos deshecho del concepto de sustancia natural de Descartes, deberíamos deshacernos también del concepto de sustancia de la mente, si queremos ser empiristas honestos. No hay ideas innatas al rescate para Hume. Para decir que algo existe, debe ser rastreado hasta una sensación, porque eso es el empirismo, ¿verdad? El empirismo es lo que tú puedes con los sentidos, ¿verdad?, percibir. Entonces tenemos una situación porque no tenemos sensaciones de principios que conecten unas experiencias con otras. No tenemos principios conectores psicológicos, así que no tenemos un yo, ni una continuidad de identidad personal. Tampoco se tiene percepción de principios que conecten. Entonces, no tenemos causalidad en el mundo. Lo que se tiene es un evento azaroso, seguido de otro evento azaroso, seguido de otro evento azaroso, seguido de otro evento al azar, etcétera, ¿verdad? Esa sería la implicación. Toda experiencia es una unidad aislada y separada de conciencia. No hay necesidad en el mundo del pensamiento o en la experiencia de la sensación, no hay necesidad en el mundo fuera de la mente. Entonces no hay bases para el conocimiento del mundo externo al individuo, de objetos que duren, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber que los objetos que percibimos hoy son exactamente los mismos objetos que percibimos ayer? Eso es lo que está queriendo decir, ¿verdad?, aquí. No hay bases para la causalidad entre objetos, ni tampoco la continuidad del ser individualmente que pueda conocer las causas entre objetos. ¿Cómo le llamamos a esto en la historia del pensamiento filosófico? Bueno, eso tiene un nombre. Lo conocemos como escepticismo. ¿Ok? Y escepticismo en filosofía no es necesariamente una buena palabra. Hay una alerta roja cuando se habla de escepticismo, porque entonces son unas preguntas que están ahí. ¿Qué vas a hacer con esa pregunta?, ¿verdad? Encontré una cita de Hume, fue citada en el original, en el transcrito original, ¿verdad?, en el audio original de esta conferencia de Bunsen. Solamente un pedacito. Yo busqué la cita completa de David Hume y es reveladora. Dice: por fortuna, como la razón no es capaz de disipar estas nubes, la naturaleza misma basta para ello y me cura de esta melancolía y de este delirio filosófico, ya sea relajando esta inclinación de mi espíritu, ya sea por alguna afición o por alguna impresión vivaz de mis sentidos que borra todas estas quimeras. Juego una partida de backgammon. Backgammon. Juego una partida de backgammon, converso y me divierto con mis amigos. Y cuando después de 3 o 4 horas de diversión vuelvo a estas especulaciones, me parecen tan frías, forzadas y ridículas que no encuentro ánimo para seguir pensando en ellas. Eso es David Hume, An Inquiry Concerning Human Understanding. Y perdonen que hay palabras que yo no uso, por eso las estoy leyendo mal, disculpen. Es imposible unir estas dos cosas: la mente y el mundo externo. Es imposible unirlo. ¿Okay? Y esta cita Bunsen la trajo y entonces él hizo un comentario y había una interacción con los oyentes. Y él decía, Hume lo admite, dice, bueno, cuando no encuentro sentido, porque sigo indagando y me doy cuenta que esto no va para ningún lado, ¿cómo yo resuelvo esto? Pues 4 horas de irme a hablar con los amigos, jugar un juego de mesa, charlar, beber y después volver a sentarme a pensar.
Él está admitiendo algo. Él está admitiendo algo importante. Es imposible unir estas dos cosas, el alma y, ¿verdad? La mente, perdón, y el mundo externo. La mente, no hay mente. ¿Y quién percibe estas cosas, verdad? Cuando nos cansamos del sinsentido filosófico al que nos lleva la autonomía, comprender todas las cosas comenzando con el hombre mismo, entonces solo nos resta descansar del asunto ignorándolo, con la vida cotidiana, la fiesta, el entretenimiento, el fin de semana para luego comenzar el lunes y enfrentar la dicotomía nuevamente. Son dos mundos totalmente diferentes, el del pensamiento y el de la experiencia. ¿No les suena parecido a la realidad que vivimos hoy en día? Dos mundos diferentes, uno el del pensamiento, otro el de la experiencia. Hume admite que nosotros pensamos causalmente, pero dijo que no había bases racionales para ello. Por eso es que lo conocemos como un escéptico. Eso es ser escéptico. Ser escéptico es admitir este tipo de cosas, ¿verdad? Y lo vuelvo a leer, dice, Hume admite que nosotros pensamos causalmente, o sea, nosotros pensamos que las cosas son causadas, pero dijo que no había bases racionales para ello. Como que, ok, yo sé que yo tengo que pensar de esta forma, pero no sé por qué yo pienso de esta forma. ¿Okay? Por eso es que lo conocemos como escéptico. Eso es el escepticismo. ¿Okay? Si buscas una explicación de cómo es posible creer en una cosa y vivir otra, tienes que entrar al mundo de las explicaciones. Y como decía Van Til, si quieres jugar al juego de dar explicaciones, tienes que ser cristiano. Eso se va a explicar después. Eso es serio. Esto es serio. Jugar el juego de las explicaciones, tienes que ser cristiano. ¿Por qué, Van Til? Eso lo veremos después. Espero que les interese la respuesta. El problema no se resuelve con instrumentos para despersonalizar experiencias y hacer del mundo subjetivo uno, ¿verdad?, objetivo, porque la pregunta sigue en pie. ¿Cuál es la relación entre el instrumento de mediación impersonal y la persona que lo usa? No puedes decir, no, yo lo observé a través de este instrumento que me inventé, que es bien métrico, que... Ajá, ¿y cuál es la relación tuya con ese instrumento? Es patear básicamente el problema, como dicen, el pote hacia abajo, ¿verdad? Por la cuesta hacia abajo. No estás resolviéndolo, simplemente estás alargándolo. Y lo voy a leer de nuevo, el problema no se resuelve con instrumentos para despersonalizar experiencias y hacer del mundo subjetivo un objetivo. Porque la pregunta sigue en pie, ¿cuál es la relación entre el instrumento de medición impersonal y la persona que lo usa? El problema en epistemología, y de eso se trata la epistemología, de hacerse esa pregunta, ¿cómo yo sé esto, verdad? El problema en epistemología es el problema de la variación de perspectiva. Entonces, ahí termina esta parte. Esta parte número 1 que les quería traer de los argumentos trascendentales, que titulé, ¿verdad?, como está aquí, colisión del racionalismo, el empirismo y el escepticismo. Quería decir algo atado al porqué de todo esto. ¿Okay? Bunsen, a través de esta charla que él dio, él hizo un argumento constantemente. Yo no lo puse en el transcrito porque siempre se hacía de forma fuera de lo que él preparó. Y yo lo coloqué al final de lo que es esta presentación, que realmente es el final de la primera parte de su presentación. Como yo la dividí, ¿verdad? Lo pueden escuchar y pueden juzgar si yo lo hice bien o mal, eso no importa. Y era una frase que él usó varias veces en la conferencia. Es un argumento, o mejor dicho, es una expresión que resume perfectamente lo que él quería traer y por qué quería traer todo esto. Y es la siguiente: hasta aquí podemos observar un patrón. Todo lo que hablamos, podemos observar un patrón. De lo subjetivo se pasa
al escepticismo. Y eso resume muy bien el por qué esto es importante. ¿Ok? Ok, Millo, explícamelo en arroz habichuela porque llevas rato hablándome, pero como que me gustaría resumirlo así. Mira, empezamos con Descartes, que ellos quieren, ¿verdad? Estos personajes como Descartes querían encontrar la verdad, la realidad, las explicaciones de todo y la certidumbre de las cosas, las quieren encontrar ¿en dónde? Bueno, realmente en sí mismos. Pienso, luego soy, ¿verdad? Porque pienso, a ver, primero pienso, luego existo, o existo. Porque, porque pienso, existo. No sé cómo lo quieran traducir. La cuestión es que es en mí, autónomo, diríamos los cristianos, autónomo. Auto, ¿verdad? De tú mismo, de yo, y nomos de ley. O sea, yo soy el que determino cómo yo puedo dar cuenta de todo, dar cuenta de la realidad. Entonces, Descartes, y no solamente Descartes, pero estamos usando, ¿verdad? Esta línea del tiempo. Descartes y otros, todo ser humano sin Dios realmente, empieza por sí mismo. ¿Ok? Y eso es inevitablemente subjetivo. Inevitablemente, porque ¿quién eres tú? Bueno, tú eres un sujeto y tú eres tú, ¿verdad? Ya no, entonces desde mi mente buscar conclusiones que no puedan ser retadas y sí, pero eso es tu mente. Entonces después llegamos hasta el punto del escepticismo, que entonces, ¿verdad? Y yo les hice un recorrido. Y el escepticismo termina diciendo es que no hay mente, como tú. ¿Qué es la mente? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? No la he visto, no la conozco. No lo he saludado, no le he dado la mano, no he tenido una conversación, no he jugado un juego de mesa con ella. No bailamos. ¿Verdad? Porque los empiristas eh, habían descartado el pensamiento de los continentales, ¿verdad? De los filósofos continentales. Continentales se les dice porque está este señor en Francia, Descartes, Spinoza, y no recuerdo dónde estaba Spinoza específicamente en Europa, pero estaba en Europa continental, creo que era el norte. Wow, se me fue. Disculpen esa. Y estaba Hume, perdón, y estaba Leibniz, que es alemán, pero bueno, por esa área. ¿Okay? O sea, en otras palabras, estaban en el continente europeo. Y los otros, ¿verdad? Pensadores que hablamos después, Locke, eh, Berkeley y Hume, son de la isla británica. Entonces ellos, ¿verdad? En filosofía, pues para hablar de estas cosas rápido, pues se usan esos dos términos, ¿verdad? Los continentales, que son estos, ¿verdad? Criticados por los de la isla británica. Estos filósofos del sueño. Entonces los descartaban como que esos son los filósofos del sueño. Los boricuas diríamos son lo que eran, ¿verdad? Así que eh, y esa frase de Bansen resume muy bien la importancia de esto. De lo subjetivo se termina, si tú sigues siendo consistente, terminas ¿en dónde? En el escepticismo. Y esa era la clave de esta conferencia que Bansen dio. En una próxima les estaré trayendo la continuación de esta conferencia y, muy importante, la conexión de esto con Kant. Porque Kant se va a escandalizar de todo esto. ¿Cómo que no podemos dar cuenta de lo que es fundamental? ¿Cómo que no hay mente? O sea, ¿cómo que pensamos causalmente pero no podemos dar cuenta de eso? ¿What? O sea, y entonces pues Kant va a intentar resolver esto. Van Til comentaba que realmente Kant realmente no, satisfactoriamente no lo resolvió. Que él pensó que sí, pero que no. ¿Por qué? Bueno, entonces pues, ya eso lo dejaremos para más adelante. Espero que se pueda notar en la discusión, pero
Por ahí es que va esta cosa. Nada, Dios les bendiga. Si les gusta este contenido, por favor, déjenme saber. Si necesita el escrito, también déjame saber. Dale like, compártelo, suscríbete. Eso me ayuda a mí a saber si realmente vale la pena continuar haciendo este tipo de esfuerzo. Nada, el Señor les bendiga.